Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo, un nuevo tema que hay, chicos, necesito que se agarren de donde puedan porque lo que les traigo hoy es bomba, bomba, bomba. Y es que como habrán visto en el título, el tema de hoy es algo que ha remecido, que ha movido los cimientos del mundo turco, del mundo del entretenimiento, del mundo de las series turcas que tanto amamos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. O como se conoce aquí en España, Eda y Serkan. Y es que amigos, la noticia que está corriendo como la pólvora, la noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora es amor eterno. Realmente hay amor eterno entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hay una nueva esperanza para los fans. Eso y mucho más vamos a descubrirlo en este vídeo. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, en el drama, en todo lo que está pasando, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay noticias jugosas y contenido interesante esperando por ustedes. Y por supuesto, si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Bueno, para ponerlos en contexto para los que quizás no estén tan empapados del tema, Kerem Bürsin y Hande Erçel, como les dije, fueron los protagonistas de la exitosa serie turca Love is in the Air. La serie que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, nos presentaba la historia de amor entre Eda y Serkan, una pareja con una química explosiva que traspasó la pantalla. Y es que amigos, desde el primer momento, se notó que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. La tensión, las miradas, las risas, todo indicaba que la chispa había saltado. Y efectivamente durante el rodaje de la serie, la magia se hizo realidad. Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental que hizo soñar a sus fans. Parecían la pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas que trascendía la ficción. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos especiales, todo era felicidad y romanticismo. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Después de casi 2 años de relación, en el verano de 2022, la noticia que rompió el corazón de muchos fans, Kerem y Hande habían terminado su relación. Los motivos, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias personales. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que la separación fue un duro golpe para los seguidores de la pareja, que esperaban verlos juntos para siempre. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Hande inició una relación con otro actor, Hakan Sabank, mientras que Kerem, por su parte, se mantuvo más discreto en cuanto a su vida sentimental, aunque se le relacionó con algunas otras mujeres. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque, amigos, los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande no han parado de circular. Desde que se separaron, los fans no han dejado de analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto, buscando pistas sobre un posible regreso. ¿Y saben qué? Parece que la esperanza podría tener fundamento. En las últimas semanas han surgido una serie de acontecimientos que han reavivado las esperanzas de los fans. Han sido avistados juntos en varias ocasiones, en lugares públicos y privados. Se les ha visto compartiendo sonrisas, miradas cómplices, incluso abrazos. Fotografías que han dado la vuelta al mundo, generando un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La bomba ha explotado. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Es una simple coincidencia? ¿Son solo amigos? ¿O hay algo más? Aquí es donde entramos en la especulación, en el análisis. Y amigos, las pistas son muchas y muy variadas. Primero, están las redes sociales. Kerem y Hande, aunque no se siguen en Instagram, han interactuado en algunas publicaciones de amigos en común. Pequeños gestos como un me gusta o un comentario, que han sido analizados al milímetro por los fans más observadores. Por ejemplo, en una foto de un amigo en común que celebraba su cumpleaños, ambos dejaron un me gusta casi al mismo tiempo, algo que no pasó desapercibido para los fans.
O en otra ocasión, Ande comentó en una foto de Kerem sobre su nuevo proyecto, y él le respondió con un emoji de agradecimiento. Detalles insignificantes para algunos, pero significativos para quienes siguen de cerca la vida de la pareja. Luego están los encuentros. Los paparazzi los han captado juntos en restaurantes, en eventos privados. Y aunque no han confirmado ni desmentido nada, las imágenes hablan por sí solas. La forma en que se miran, la cercanía, todo sugiere que hay algo más que amistad. Uno de los encuentros más comentados fue en un restaurante de Estambul, donde fueron fotografiados cenando juntos a altas horas de la noche. Las fotos mostraban una conversación animada, risas y miradas llenas de complicidad. Otro encuentro significativo fue en un evento benéfico, donde se les vio compartiendo un momento íntimo, conversando en un rincón y mostrándose muy cercanos. Incluso algunos testigos aseguran haberlos visto tomados de la mano. Y por último están las declaraciones. Ni Kerem ni Ande han hablado abiertamente sobre el tema. Ambos se han mantenido cautos, esquivando las preguntas de la prensa. Pero sus silencios a veces dicen más que 1000 palabras. Cuando se les pregunta sobre su relación, suelen sonreír tímidamente y evadir las preguntas con evasivas. En alguna ocasión, Kerem ha dicho que prefiere mantener su vida personal en privado, mientras que Ande ha expresado que está enfocada en su trabajo y en sus proyectos. Sin embargo, en entrevistas recientes, ambos han hablado sobre la importancia del amor y de la felicidad, lo cual ha sido interpretado por los fans como una señal de esperanza. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué están ocultando? ¿Están esperando el momento oportuno para anunciar su reconciliación? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad? Las razones podrían ser múltiples. Quizás estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. O tal vez estén explorando nuevamente sus sentimientos, tomándose las cosas con calma y sin apresurarse. También es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, aprovechando el interés mediático para promocionar algún proyecto en común. Lo cierto es que los fans, desde luego, no se rinden. Han creado hashtags en las redes sociales, han realizado vídeos con momentos especiales de la pareja, han lanzado peticiones para que confirmen su relación. La pasión es desbordante. En las redes sociales el hashtag #KeremBeAndeForever se ha convertido en tendencia, con miles de publicaciones diarias. Los fans han creado vídeos con escenas de Love is in the air, recopilando los momentos más románticos y emotivos de Eda y Serkan. También han organizado campañas para enviar mensajes a Kerem y Ande, expresando su apoyo y su deseo de que vuelvan a estar juntos. Y es que, amigos, la historia de amor entre Kerem y Ande nos ha tocado el corazón a muchos. Hemos vibrado con sus personajes en la serie, hemos soñado con su amor en la vida real. Y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es algo que nos llena de ilusión. La conexión que tenían en la serie era tan palpable y auténtica que era inevitable que los fans se enamoraran de ellos como pareja. La química entre Eda y Serkan traspasó la pantalla y llegó al corazón de millones de espectadores. La noticia de su romance en la vida real fue recibida con alegría y entusiasmo por los fans, que vieron en ellos la materialización del cuento de hadas. Pero, ¿qué tan probable es que esta reconciliación se concrete? Analicemos los pros y los contras, como si fuéramos expertos en farándula. Entre los pros podríamos destacar. La química innegable la química entre Kerem y Ande es innegable, es palpable, es como si la serie nunca hubiera terminado. La conexión que tienen es algo que simplemente no se puede fingir. Incluso después de su ruptura, se ha visto que la chispa sigue viva. Sus miradas, sus sonrisas, su forma de interactuar sugieren que aún existe una conexión especial entre ellos. El cariño del público el público los adora, los quiere ver juntos. Los fans son un factor importante en este tipo de relaciones. El cariño y el apoyo que reciben son incondicionales. El cariño del público es un factor importante que puede influir en una posible reconciliación. Los fans han expresado su apoyo incondicional y su deseo de verlos juntos nuevamente. Este apoyo puede ser un incentivo para que Kerem y Ande decidan darle una segunda oportunidad a su relación. El tiempo cura el tiempo cura las heridas, y ya ha pasado un tiempo desde su ruptura. Quizás ambos han madurado, han reflexionado sobre su relación,
y están dispuestos a darle una segunda oportunidad. El tiempo que ha pasado desde su ruptura puede haber sanado las heridas y permitido que ambos reflexionen sobre su relación. Es posible que hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a hacer un esfuerzo para que la relación funcione. Ahora, entre los contras podríamos mencionar las agendas apretadas ambos tienen carreras muy demandantes, con proyectos en diferentes países. La distancia y la falta de tiempo podrían ser un obstáculo. Las agendas apretadas de ambos actores pueden ser un obstáculo para una relación. Las exigencias de sus carreras, los viajes constantes y la falta de tiempo libre podrían dificultar el mantenimiento de una relación a distancia. Las experiencias pasadas han tenido experiencias pasadas con relaciones fallidas, lo que podría generar inseguridades. Las experiencias pasadas de ambos actores con relaciones fallidas podrían generar inseguridades y miedos. El temor a volver a sufrir una decepción o a revivir el dolor de la ruptura podría ser un obstáculo para que decidan darle una segunda oportunidad a su relación. La presión mediática si confirman su relación, estarían bajo la constante mirada de los medios de comunicación, lo que podría ser asfixiante. La presión mediática es otro factor importante que podría influir en la decisión de Kerem y Hande. Si confirman su relación, estarían bajo la constante mirada de los medios de comunicación, lo cual podría ser asfixiante y generar estrés en la pareja. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? La verdad, amigos, no hay una respuesta definitiva. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tiene un final feliz. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir creyendo en el amor. La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan emocionante. La posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos es algo que nos llena de ilusión y esperanza. A pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor siempre tiene la oportunidad de renacer. Y es que al final del día, lo que importa es que Kerem y Hande sean felices. Si deciden estar juntos, maravilloso. Si deciden tomar caminos separados, también está bien. Lo importante es que ambos encuentren la felicidad y el amor en sus vidas. Lo más importante es que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. El amor propio y el bienestar personal deben ser siempre una prioridad. Pero, ¿y si este reencuentro no es más que una estrategia? ¿Una estrategia para generar publicidad, para mantener el interés en sus carreras? Es algo que también debemos considerar. El mundo del espectáculo es complejo, y a veces las relaciones son utilizadas para fines comerciales. Pero, ¿realmente creemos que Kerem y Hande son capaces de fingir todo esto? ¿De fingir la química, la conexión, el amor? Yo personalmente creo que no. Es importante considerar la posibilidad de que este reencuentro sea una estrategia de marketing. El mundo del espectáculo es complejo y a veces las relaciones son utilizadas para generar publicidad y mantener el interés en las carreras de los artistas. Sin embargo, la química entre Kerem y Hande, la complicidad que demuestran y la emoción que transmiten sugieren que sus sentimientos son genuinos. Así que, amigos, la esperanza es lo último que se pierde. Sigamos atentos a las redes sociales, sigamos pendientes de las noticias, sigamos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Debemos seguir creyendo en el amor y en la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. La esperanza es un sentimiento poderoso que nos impulsa a seguir adelante y a creer en la magia de las segundas oportunidades. Y para añadir más leña al fuego, en las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible proyecto en común entre Kerem y Hande. Se dice que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie juntos, lo que avivaría aún más las esperanzas de los fans. Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de verlos juntos en la pantalla nuevamente ha generado gran expectación. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem y Hande estén trabajando en un proyecto musical en conjunto. Ambos son artistas talentosos y polifacéticos, y la idea de que puedan colaborar en una canción o un álbum ha emocionado a sus seguidores. En cuanto a la vida personal de ambos, se sabe que Kerem ha estado enfocado en sus proyectos profesionales y en viajar por el mundo. Ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su pasión por la aventura y la exploración. Por su parte, Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos.
Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha conquistado a nuevos públicos con su talento. Es importante recordar que aunque Kerem y Hande han sido objeto de atención mediática, también tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar sus tiempos y sus elecciones, y apoyar sus proyectos profesionales. El futuro de la relación entre Kerem y Hande es incierto, pero la esperanza de los fans sigue viva. La química entre ellos, el cariño del público y el tiempo transcurrido desde su ruptura sugieren que podrían estar dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado con esta noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan ustedes sobre el tema. Así que por favor déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que es todo una estrategia? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y recordemos siempre que el amor, a veces, encuentra su camino de regreso.